Hola, ¿cómo están? Ojalá que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de la lactosa. Hemos recibido una consulta de Coqui que dice que tiene un hijite a quien ya no le quiere dar lácteos, ¿sí? Para que se sienta mejor. Entonces lo que vamos a preparar hoy es un yogur alternativo. Vamos a trabajar con castañas de cajú. Esta va a ser la base de nuestro yogur. Le vamos a agregar un poco de levadura nutricional que le da un toque lácteo. Vamos a utilizar topinambur, que es un suplemento de alimentación, que es el topinambur es una papa que tiene muy buenos almidones para alimentar nuestra buena flora bacteriana. Vamos a usar frutos rojos para servir después el yogur, un poquito de azúcar de mascabo, agua y limón. Y también vamos a usar kéfir. Un vasito de kéfir para agregar también probióticos, ¿sí? Esto alimenta a los probióticos y los probióticos mejoran nuestra flora benéfica. Entonces vamos a comenzar licuando o procesando las castañas de cajú con el kéfir, el agua y el jugo de un limón, que no se los había nombrado, pero el limón le va a dar ese toque ácido, porque en realidad es un falso yogur, ¿sí? Si bien le incorporamos en la preparación bacterias benéficas, no son las bacterias las que van a convertir esta preparación en yogur, ¿sí? La textura del yogur es como fantasiosa, digamos, es una imitación de un yogur. Y los probióticos los incorporamos por otro lado. Vamos a utilizar también un poquito de la cáscara, que la podés rallar o simplemente la laminás así. La cáscara de los cítricos siempre eleva los sabores, los potencia. Entonces ponemos el vasito de kéfir. Vamos a usar un vasito de agua y vamos viendo si necesitamos después más cantidad de líquido. Agregamos entonces este suplemento, el topinambur, que tiene fibra soluble. Agregamos la levadura nutricional. Y también agregamos un poco de azúcar mascabo o miel, como ustedes prefieran.
Como verán, es una preparación súper sencilla, ¿sí? A mí me quedó un poco líquido, pero ustedes pueden optar por hacerlo un poco más espeso, como a ustedes les guste. Este quedó como un bebible. Agregamos frutos rojos, que son de bajo índice glicémico. Un poquito de menta y unas nueces. Acá tenemos entonces un perfecto desayuno, una perfecta merienda, especial para las infancias y, como nos pedía Coqui, una alternativa a ese yogur que veníamos consumiendo tradicionalmente hasta que en general se consume, pero actualmente hay mucha gente que no tiene la tolerancia, ¿sí? Le faltaría entonces una opción alternativa para cubrir ese hábito del yogur, así que bueno, esta es una de las opciones que tenemos. Vamos a licuar un vaso de kéfir, un vaso de agua, el jugo de un limón y un trocito de la cáscara del limón con castañas de cajú previamente remojadas, con 2 cucharadas de azúcar mascabo, una cucharadita de topinambur y una cucharadita de levadura nutricional. Una vez que tengamos la cremosidad deseada, lo podemos servir con frutas frescas y una hojita de menta. Bueno, acá estamos con nuestro yogur, con probióticos y con suplementos de fibras solubles para alimentar a nuestra buena flora bacteriana, sin lácteos, sin lactosa, ¿sí? El tema de hoy que se desprende de Coqui, que es mamá y que está dejando de darle lácteos a su hijita, a su hijite. Entonces nos vamos a enfocar en este tema de los lácteos y de las infancias, pero más que nada en las diferentes intolerancias alimentarias o alimenticias que están apareciendo cada vez más, por ejemplo, en niños. Entonces, la idea es hacer un abordaje del análisis cuando nuestros niños tienen alguna sintomatología. La idea sería analizar qué síntomas nos dan los niños, ¿no? Qué es lo que tenemos que observar para saber que algo está mal. Hay algo que es característico de los niños, es que tienen mucha vitalidad, ¿sí? Difícilmente ellos manifiesten que se sienten mal, salvo que estén con una infección bacteriana y entonces aparece la fiebre y ahí los vemos medios pachuches. Pero si no, en general los niños, con la cantidad de vitalidad que tienen, no es fácil sospechar que les esté pasando algo. Algo que ya no tenga que ver con el equilibrio de la salud. Entonces la recomendación es observar la materia fecal. Empezamos por este tema para terminar en la intolerancia de los alimentos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando en la infancia no se logra la consistencia de la materia fecal, entonces es como que habitualmente esa materia fecal infantil es de poca consistencia o a veces hay constipación
o a veces algún tipo de cólico. Se toma como normal para... mi hija tiene esa manera de hacer caca. Y en realidad, si nosotros le preguntamos a ese niño, a esa niña, no nos va a decir que le dolió la panza o algo así. Porque para ellos es natural, porque desde que nacieron que tienen esa característica, ¿sí? Entonces nosotros como adultos que cuidamos de ellos tenemos que observar y alarmarnos en ese momento, porque la materia fecal saludable es una materia fecal que tiene forma y que tiene consistencia. Entonces, si no es así, tendríamos que hacer una consulta. ¿Por qué? Porque cuando la materia fecal es blanda, por ejemplo, puede haber una infección de Giardia, que es un parásito, que es muy fácil de curar, pero genera toda esta sintomatología de la materia fecal blanda y también de muchos gases. Otro de los motivos puede ser que por el tipo de microorganismos que están poblando ese intestino delgado, haya zonas que no están cubiertas de una buena cantidad de mucosa ni de una buena capa protectora de microorganismos. Entonces se hacen como pequeños agujeritos por donde pueden pasar toxinas, por donde pueden pasar sustancias metabólicas o alimentos sin terminar de digerir que reingresan al torrente sanguíneo, y entonces ahí se despierta la alarma del sistema inmune. Cuando el sistema inmune está en alarma casi permanente, porque esto pasa con frecuencia, lo que termina pasando es que el sistema inmune dice, bueno, lácteos no. Entonces empieza a aparecer la intolerancia a los lácteos o a la lactosa, o también al gluten, a la fructosa, ¿sí? Bueno, con todo esto lo que queremos referenciar es que si nosotros observamos a tiempo y con este criterio la materia fecal de nuestros niños, podemos evitar que, llegado el momento de una intolerancia alimentaria que da un síntoma llamativo, el tratamiento que se les dé apunte solamente a la intolerancia. Por ejemplo, no comas más lácteos, no comas más gluten, cuidado con la fructosa, ¿sí? Nosotros sí trabajamos sobre esta primera causa de la materia fecal que nos induce a pensar que el intestino no está bien o que hay una invasión de parásitos como puede ser la Giardia. Nosotros desparasitando a tiempo y alimentando la buena flora bacteriana, ya sea con probióticos, prebióticos o con suplementos de microorganismos benéficos para niños, podemos evitar la intolerancia al alimento, ¿sí? Entonces, por un lado, el niño va a poder comer de todo sin tener el estigma de ser celíaco, de ser intolerante a la lactosa o a la fructosa, que eso es lo ideal, eso es lo que queremos todos, ¿no? Que los niños crezcan libres y sin problemas. Y por otro lado, por supuesto, nos evitamos un tratamiento, ¿sí?, posterior. Entonces, bueno, esa es la idea de hoy, gracias a la pregunta de Coqui, que está muy bien. Si no le quiere dar lácteos a su niña, hay opciones alternativas. Y en general, como lo que dispara esta consulta de Coqui, es la idea de ir siempre a la causa profunda y evitar entonces las consecuencias. Porque cuando el intestino infantil está con ciertas filtraciones, el problema posterior, después de las intolerancias, y si esto se mantiene, digamos, si no se arregla el intestino, el problema va a ser el desarrollo físico, el desarrollo del sistema nervioso central. Y esto puede pasar desde el nacimiento hasta los 7 años, porque en ese periodo el sistema nervioso central se desarrolla constantemente. O sea que si estamos a tiempo de solucionar la causa profunda, a lo mejor resolvemos las intolerancias y evitamos las consecuencias en el crecimiento. Bueno, este es el desarrollo del tema de hoy. Ojalá que les sea útil. Como siempre, agradecemos que nos escriban, que nos comenten, que podamos interactuar.
Y bueno, ojalá que les sea útil, esa es nuestra mejor intención. Yo soy Pilar Galende, soy médica generalista, vivo en La Pampa, Cantuay, ya hace 18 años, se cumplen este año, toda una emoción, se llama Pampeana por adopción. Bueno, contarles un poquito de dónde nace este libro que se llama También somos un cuerpo. Son relatos que un poco reúnen algo, no todo, pero algo de lo que fue mis vivencias como médica justamente durante la pandemia. Yo suelo decir que más allá de la hermosa experiencia que significó encontrarme con el proceso, reencontrarme en realidad, con el proceso de la escritura, porque la escritura fue algo que durante muchos años de mi vida me acompañó como una gran amiga, pero que un poco en la pandemia volvió a surgir esta necesidad de poner en palabras, ¿no?, el proceso que estaba viviendo. Y bueno, también fue, digo, aparte de ese ejercicio de encontrarme en la palabra, fue, creo que ahora a la vista un poco de mirando hacia atrás, fue creo que mi manera de un poco de duelar, si vale el término, ¿no?, de duelar, de poder un poco procesar todo eso que vivimos. Creo que ojalá, es mi deseo que lo que suceda con el libro, más allá del gusto de leerlo, es que nos pueda reencontrar con esa necesidad de hacer una mirada colectiva de lo que pasó en la pandemia, ¿no? Bueno, en mi caso un poco intento ponerme en estos dos lugares. Si bien hablo como médica, hablo desde escenarios que son los de la atención, los del acompañamiento. También intento un poco recuperar mi lugar, ¿no?, personal, humano, mi mirada también, que se puso muy en crisis en relación a la medicina y a mis anhelos en cuanto a la salud. Y bueno, tuve la suerte, la verdad es que en ese momento, que fue, creo que de gran incertidumbre, eso fue un poco, creo que para todos, para todas, no sabíamos que del todo no podíamos dimensionar, creo, lo que estábamos obviamente viviendo. Fue un estado de excepción único que nos tocó pasar, y tuve la suerte, como yo ya había empezado un poco a escribir algunas cosas, y de ver una publicación que hizo Ángeles Alemandi, que además es amiga y escritora, y propuso trabajar un taller de crónica se llama Crónicas Íntimas. Y además fue un proceso súper placentero, porque hice amigas de todo el país, un proceso virtual, de un taller virtual. Entonces ahí empecé a trabajar este proceso vital, en mi caso la pandemia, donde empezó a tomar un poco de forma. No es que yo me propuse escribir un libro sobre la pandemia, para nada. Así que también se los debo a ella, a estas amigas virtuales que nos hicimos en esos años. Pero sí, un poco empecé como a darle forma a la idea de que había que dejar algún testimonio, el de cada cual, ¿no? La ventanita desde la cual uno mira el mundo, lo experimenta, lo atraviesa. Y bueno, me fui un poquito animando a imaginarme que algo de esos escritos se reunieran, ¿no?, se remendaran de alguna manera esos pedazos, ¿no?, de esos fragmentos, viste, que no sé, si hay alguien que escucha y escribe, no es que uno dice voy a escribir este texto, ¿no? Te vienen imágenes, uno va como armando, escribiendo lo que nace, y después fue un poco en el taller reconstruir eso, darle un sentido de un relato. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Qué es lo que tenemos en el libro? Y bueno, por eso, un poco en ese proceso hay 10 crónicas, logré como reconstruir 10 crónicas. Algunas fueron escritas así, muy sobre el momento de algo que me pasó y que está ahí. Y otras cosas que fueron más reflexivas, que yo fui rearmando y que pude darle algún contexto para que fuera un relato de alguna manera. Y son escenas distintas, ¿no? Son escenas del hospital, son escenas de muerte, son escenas de vida, también de, qué sé yo, de una reflexión también sobre mi lugar en la medicina. Creo que eso es lo que más creo que movilizó, por lo menos a la gente que trabaja en salud y que lo leyó y me dijo, ahí se sintió tocada. Y eso está bueno, ¿no? Porque realmente tuvimos un lugar muy difícil, y yo creo, me animo a decir hoy, que muy poco reconocido en algún sentido todavía, ¿no?
de lo que pasamos, ¿no? En esos momentos de encontrarse con... Si bien los médicos nos preparamos un poco, ¿no? para lidiar con la muerte, pero esto fue otra cosa, ¿no? Fue una cosa realmente... Bueno, que yo siento esto, no tuvimos opción, de algún modo, que estar ahí, y que estar ahí de cuerpo presente. Y bueno, un poco eso me parece que algo toca en el libro, ese lugar que fue, digamos, de alguna manera puesto en términos de heroicismo, ¿no? Se nos tiró ahí como ese rol de ser héroes, heroínas, en un contexto donde, bueno, no tuvimos mucha opción de elegir, y tuvimos también el compromiso de estar, pero a su vez también nos pasaron cosas. Entonces, si hay algo que a mí me parece que quiero que pase con el libro, es esa reafirmación del derecho a la subjetividad como médicos, médicas y trabajadores de la salud, ¿no? En general, que estuvieron en la pandemia. Entonces, bueno, eso se liga con un montón de otros debates, pero que bueno, creo que un poco el libro la retoma. Bueno, estamos llegando al final. El tema de hoy fue la lactosa, en general las intolerancias alimentarias, abordada en las infancias. Así que la idea es observar un poco mejor los síntomas que nos ofrecen los niños, que a lo mejor no se quejan, pero podemos ir haciendo una mirada de la materia fecal y eso nos da mucha información. Y así podríamos evitar problemas mayores. Así que bueno, ese fue el tema de hoy. Les agradecemos un montón que nos escriban, así podemos seguir interactuando. ¿Y qué más les cuento? Bueno, que la música que nos acompaña siempre es música pampeana y la vajilla que utilizamos nos la presta Tini Rivarola y es vajilla de Grés. Nos vemos en la próxima.